días, Panamá. Hoy es miércoles 26 de agosto. Y bueno, buenas noticias, porque ya estamos viendo la luz al final del túnel. ¿Cómo va a ser la desescalada en Panamá? Atención, empezamos el 7 de septiembre con esa decisión de abrir la industria de la construcción, pues apertura del área económica de Panamá Pacífico, de la zona libre de Colón. Abren los lavautos, se pueden utilizar barcos, yates privados y pesca. Y además van a abrir sastrerías, zapaterías, etcétera. Sigue hacia el 14, donde abrirán, pues nos ampliarán el toque de queda hasta las 11 de la noche y la cuarentena solamente el domingo. Además, va a restringirse ya, se levanta esa restricción de género. El 21, actividades deportivas, pues sin público. El 28, aviación nacional y actividades de playa. Y el ansiado 12 de octubre, donde ya se da la desescalada total. Bueno, aquí la crítica dice, el 14 de octubre será nuestro primer sorteo de lotería. Oye, también vamos a poder usar piscinas, ir a bibliotecas, vamos a poder viajar y actividades de turismo nacional. Además, se levanta ya definitivamente el toque de queda. Así que son 6 semanas claves las que tenemos por delante para poder que este cronograma aprobado ayer en gabinete pues sea el que nosotros todos ansiamos. Un día también en el que la otra cara de la moneda, atención, porque la tendencia del combustible hasta ahora, el viernes tendrá que subir 10 centavos el galón, la de 95, 9 centavos el galón, la de 91, y 1 centavo subiría el diésel por galón. Atención también, porque en el mundo una convención republicana, pues algo soporífera, exaltando la figura de Donald Trump. Y, sin lugar a dudas, la noticia internacional del mundo. Lionel Messi se va del Barcelona. Y esto ha provocado, bueno, un shock no solamente en la ciudad condal, sino en todas las ligas del mundo. ¿Hacia dónde irá el gran astro argentino? ¿Qué va a pasar con Bartomeu y esta junta directiva? ¿Se deshace el Fútbol Club Barcelona? Pues, ¿qué pasará con Suárez? Con tantos otros estrellas que han brillado tanto tiempo en este importante club de fútbol. Don José. Buenos días, Fernando. Así andan las cosas. ¿Qué clase de miércoles nos espera? 25 de agosto, pero hoy no hay lotería. Hoy no hay lotería. Hasta el 14. Miércoles 25 de agosto. Bienvenidos a todos los que nos escuchan por KW Continente y en radio, y quien en televisión nos sigue por canal 21 Next TV. Tómese su café tranquilo, nosotros vamos a informar de lo que ocurre en el mundo con efecto en nuestro país y lo que pasa en nuestro país. Pero le voy a compartir algo que me llamó la atención poderoso. Esto es cuando un periódico está en sintonía con sus lectores, o cuando un medio está en sintonía con su país. ¿Cuál es la noticia más importante de hoy? La desescalada. La reapertura con fecha. Esa es la noticia, lo demás es por cuento. Miren lo que dice el periódico Crítica, y se lo comparto porque me da risa. Al fin, carajo, el 14 se acabó el encierro. Miren la fecha que pone, la que le interesa. No el 12, el 14, es decir, 2 días después. Dice, 12 de octubre abren los push. 14 de octubre juega la lotería. 28 de septiembre puede ir al mall y a la playa. 12 de octubre elimina el toque de queda. Bares, discotecas, cines y casinos que se pongan en la cola. Esto es Crítica. Un saludo a don Juan Briciola, en sintonía directa con los lectores, que nos divierte su manera de hacer periodismo directamente con el pueblo. Bien, déjeme contarle algunas cosas que están ocurriendo en el mundo para que usted vaya haciendo su balance y vea cómo debemos reaccionar nosotros. Primero, le cuento algunas noticias internacionales de impacto en los Estados Unidos. Usted conoce a Jerry Falwell, ¿no? El evangelista que renunció. De la Universidad Libertad en Virginia. Este padre era un famoso evangelista, orador. Bueno, renunció por el tamal que le salió cuando su esposa tenía un amante. Y eso salió en las redes sociales. Ya. Y los promotores de la familia, estos son los que... ¿Se da cuenta?
familia es un problema complejo y multidimensional. Intentar verlo desde una sola óptica es un grave error. También una de las cosas que más me llamó la atención ayer, antes de hablarles de la Convención Republicana, es lo que ocurrió con el ciudadano negro americano Jacob Blake, que fue baleado en Wisconsin 7 tiros por la espalda cuando él en su carro, detrás, o sea, en la parte de la silla de atrás de ese carro, estaban sus 3 hijos, que presenciaron cómo el policía blanco le metió 7 tiros. Pero lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Ayer la familia de él, su madre y su padre, que llegó después, pero se incorporó a la conferencia de prensa con su abogado, explicaba al pueblo norteamericano que su hijo, Jacob, cuando ella estaba allí, recobró un poco el sentido y le dice: mamá, vamos a rezar. Wow. Entonces, no, la mamá le dice: vamos a rezar. Y le dice: espérate un momento, mamá. Le pregunta al policía que está dentro del cuarto cuidándolo, porque parece que esto es un incidente de sangre y ahí hay un policía. No sabemos qué pasa con el policía blanco todavía. Pero él le pregunta al policía: ¿usted es un hombre de fe? Y el policía le dice que sí. Y lo invita a rezar con él. Y el policía se acerca. Madre, el muchacho herido de gravedad y que se supone que va a quedar inválido por toda la vida, queda vivo. Y el policía se acerca y los 3 rezan. Wow. ¿Qué le parece? Es impactante. Fue una de las más emotivas conferencias y la mamá de este joven pidió calma a la población. Este incidente constituye uno de los elementos más en esa cruda realidad de la desigualdad racial en los Estados Unidos. No importa lo que diga la Convención Republicana de los Estados Unidos, el racismo es una realidad en los Estados Unidos y se ha incrementado. Le hicieron el guiño con ese orador negro de ayer. Okay. En la Convención Republicana de ayer, en el día 2, hay una cosa que le quiero llamar la atención. Bajo el lema de América, tierra de héroes, así es el eslogan de la campaña, y América para los americanos, fíjese lo que va a pasar. Ayer, un joven norteamericano negro, abogado David Cameron, de 34 años, procurador general de Kentucky, es un protegido, un cuadro, vamos a ponerlo así, nosotros diríamos un cuadrito, de ese político de larga trayectoria, Mitch McConnell, que es el actual líder de la mayoría republicana en el Senado. Este hombre negro es un protegido de él, pues. Eshura, diríamos nosotros en Chitré. Y este joven termina su intervención así. Voy a citarlo de memoria porque me impactó. Señor vicepresidente, ex vicepresidente Joe Biden, míreme a los ojos. Soy negro. Y no por ser negro tengo que votar por usted. Usted no me va a decir a mí cómo yo debo votar. Soy negro, voy a votar por mi conciencia, voy a votar en libertad y voy a votar por el presidente Donald Trump. Oh. Aplausos prolongados. Esa fue la estrella de anoche. ¿Qué clase de discurso dio este jovencito de 34 años? A los políticos locales aquí, que no les quieren dar espacio a los viejos, a los jóvenes, los viejos. No, hay que hacer una combinación, pero este joven ayer fue el hit de esa convención. La otra cara importante de ayer fue la intervención de la señora primera dama de los Estados Unidos, Melania Trump, que para mí un discurso demasiado largo para ella. Porque para dar un discurso largo hay que tener mucha capacidad oratoria. Y es alguien que se nota la diferencia del hablar. Es la diferencia entre ella y la señora Obama, Michelle Obama, que ella es una oradora y le pone emoción. Pero ella dijo una cosa con ternura, que fue lo que es ausente en la Convención Republicana. Ella trajo el tema del coronavirus, porque en la Convención Republicana no se han enterado todavía que hay 180,000 muertos, que hay millones de personas afectadas, que la economía está afectada. Ellos no se han enterado todavía de eso, no quieren hablar de eso. Pero esta primera dama habló del dolor que las familias norteamericanas sienten por el coronavirus, por los efectos, los muertos. Y digo con mucho empatía, expresó su solidaridad. Después comenzó a defender a su esposa, obviamente. Claro.
diciendo que el presidente hará todo lo que sea necesario para... Pero fue la única que ha tocado este tema. Lo hizo muy bien. Muy bien. La catástrofe de ayer fue el secretario de Estado, Mike Pompeo, que estaba en Israel. Primero que su intervención, es la primera vez que un secretario de Estado de los Estados Unidos interviene, hace 75 años que interviene en un acto político. ¿Y por qué no se hace eso? Primero porque los Estados Unidos es una potencia nuclear. ¿Qué hace el secretario de Estado que tiene que bregar con temas internacionales? James Baker no era el jefe de campaña, bueno, dejó de ser secretario de Estado. No, como secretario de Estado. Sí, bueno. ¿Por qué? Porque él maneja temas que son del interés nacional. Gane quien gane de los Estados Unidos, los Estados Unidos tienen intereses nacionales e internacionales. O sea, hay gente que creen que si ganan los demócratas y los republicanos va a cambiar. No, los intereses estratégicos de los Estados Unidos son compartidos por todos los políticos. Unos más, otros menos. Sí. Pero Mike Pompeo, aparte que hace un desastre de intervención, que no dijo nada. ¿No sí? Ahora le van a poner una demanda porque lo hace desde Israel y ahora están averiguando si usó equipo, plata. Sí. ¿Quién se le ocurre desde Israel a poner a Pompeo a hablar para decir nada? Hubieran buscado otro como Daniel Cameron, que fue el que se robó el show. Y estaba... Bueno, ese fue el desastre. Esta noche, el turno le toca a Mike Pence, que es el vicepresidente actual y candidato a vicepresidente para el periodo 2024, que va a hablar desde Fort McHenry, en Baltimore, en donde se dio una batalla en 1812 que sirvió de inspiración para que, ¿cómo que se llama? Francis Scott escribiera el himno de los Estados Unidos, The Star Spangled Banner. La guerra contra los ingleses. Ese es el sitio. Quemando Washington. De ahí va a hablar Mark Pence, buscando la imagen de este eslogan de que es la tierra de héroes y que ellos van a defender. And the home of the free. Bien. Ayer el efecto era ir a hablarle a las mujeres. Sin embargo, hay un tema que en el fondo está, que le preocupa a los republicanos. Porque aquí hay muchos panameños que quieren ser pro-Trump sin entender la política de Estados Unidos. A los republicanos, en el partido republicano, hay gente más liberal que los demócratas, para que sepan. Sí. Abraham Lincoln era, entre otras cosas, republicano. Bueno, hay gente en el partido republicano que son centro medio, que son lo que se conoce en inglés como el mainstream, la corriente del centro. Bueno, esta es una convención en la extrema. El nivel de negativismo del día lunes fue atemperado hoy por la intervención de la señora de Trump, Melania, pero el lenguaje sigue siendo de radicalismo y el radicalismo aleja al centro. Si le funciona o no, ya veremos. Trump él es el show. Él apareció ayer y va a aparecer mañana, va a aparecer hoy y va a aparecer mañana. Y si hay un día extra, él hace una extra para que parezca viernes. Pero bueno, eso está pasando en los Estados Unidos. Y este efecto de este joven negro que habló ayer, abogado, me agradó. A mí siempre me gusta cuando salen talentos nuevos del mundo. Este joven habló muy bien, este Cameron. Contrasta ahora con lo que está pasando en la realidad. Este brutal tiroteo contra un hombre de espaldas y sus hijos atrás ha radicalizado el pensamiento de los negros y creo que es muy difícil para el presidente Trump a estas alturas del juego tener un efecto que voltee el voto negro a favor de él. Es muy difícil. Y el voto hispano. Además que está un poco conciliador el discurso que... Ese es muy radical. E incluso para republicanos de tendencia moderada. Están pasando muchas cosas y la economía, aunque ellos digan que es lo máximo, la economía está mal. Es como si yo quisiera decir en Panamá, no hombre, la economía está muy bien bajo Cortés. No, la economía tiene un golpe terrible. Veamos algunas cifras del COVID para que usted vea lo que le quiero decir. Esto, como dice Fernando, la convención, como es tan radical, no hay planteamientos, es puro eslogan. Es más, las transmisiones se dan cortadas porque no hay mucha cosa, no hay noticia. No hay un planteamiento de fondo.
Lo que hay es una cosa preocupante. Ayer vi uno de los escritores más importantes del New York Times hacer una explicación sobre esta teoría de Trump de que si él gana las elecciones no hay fraude, pero que si pierde hay fraude. Es la primera vez en la historia de los Estados Unidos, decía él, que como periodista él asiste a dar la cobertura a las elecciones de los Estados Unidos bajo el criterio de que no se tiene confianza en el que el sistema. presidente o el incumbente habla de fraude. Dice, me parece estar en un país africano y creo que él, como ven, norteamericano, tiene un desprecio por todos nosotros. A mí me preocupa cuando los Estados Unidos vienen dando lecciones de moral a nosotros. Yo lo mando a que vean lo que está pasando en su país. Eso que está pasando en los Estados Unidos ahora mismo, si estuviera pasando, fíjese de dónde habló la señora primera dama, desde el Rose Garden de la Casa Blanca, utilizando todos los recursos, más allá de lo que ningún presidente ha hecho en la historia de los Estados Unidos. Trump quiere dar la impresión de que es el poder, él es el poder. Y es como si fuera un rey. Sí. Y los Estados Unidos no es una monarquía. Los Estados Unidos es una república democrática, una república federal democrática. Y está dando toda la impresión. Bueno, él, este periodista del New York Times, si el nombre se me olvida, en una intervención mesurada, él dice, me produce Frank Bruni es el que escribió eso. Me da una tristeza. La vergüenza épica de la convención republicana. No es sobre esta, es el otro, no es ese. Es un ganador de premio Pulitzer. Bien, el New York Times publicó eso ayer. Vamos a ver las cifras del COVID-19 a nivel mundial. Fernando, si nos puede ayudar. Hay 24 millones de positivos en el mundo. Mire la velocidad con que ya estamos. ¿Se acuerdan cuando estamos en 2? Noemí me estaba diciendo esta mañana que por qué no comenzábamos para el viernes traer las gráficas. Las primeras, ¿te acuerdas cuando comenzó esto? Sí. Y cómo ha venido evolucionando. Tenés unas 5 de... 24.138.064. Esa es la cifra de positivos. Recuerde que esta cifra es el estimado de lo reportado. Y hay 824.000... 28.465. 28.000 fallecidos. fallecidos. Mientras los Estados Unidos con 5.9 millones se acerca rápidamente al sexto millón, representando siempre casi el 25% bueno. de todas las afectaciones. 5.956.111, con 40.178 casos ayer. Sí, y 181.000, ¿cuántos? 182.421 Muertos. Mientras Brasil se encuentra con 3.6 millones y 116.000 muertos, la India con 3.3 millones con 60.000 muertos y México con cerca de 580.000, no sé, 580 633.861 positivos. y 65.403 fallecidos. Entonces ahora ustedes hacen el plan. Sigue, en los Estados Unidos se está produciendo un fenómeno. Hay una caída importante en los casos positivos. Y eso es bueno para el continente. Porque Estados Unidos es foco. Igual que Brasil. Nosotros estamos demostrando una caída. Una caída. Es una caída en cuanto a los niveles de infectación y la mortalidad. Están los fallecidos, pues. La mortalidad siempre va en incremento porque es acumulativa, pero los números de fallecidos... Ahora le muestro la gráfica para que usted le vea la gráfica hermosa que le vamos a presentar. Otra cosa interesante, José, es que Luisiana, que va a estar recibiendo el impacto del Laura hoy. Hoy, categoría 4. ¿No? Luisiana tiene casi al centavo la misma población de Panamá. 4.660.000 es la población de Luisiana. Luisiana tiene 144.416 infectados y lleva 4.797 fallecidos. Sí, casi el doble en los dos aspectos de Panamá. Bueno, y fíjese, en nuestro continente, los países que son, digamos, pivotes del desarrollo de nuestra región, México, Brasil, Chile, Argentina, Colombia, los países de peso, cuya caída produce el arrastre. Nosotros somos un país importante, igual que todo el mundo, pero somos países pequeños con respecto al volumen que ellos representan. Están en una situación tan complicada que estos países que le he mencionado, la caída del Producto Interno Bruto será brutal este año, igual que el desempleo. Nosotros también vamos a tener una caída brusca en el Producto Interno Bruto. Y es por eso que nuestra reactivación tiene que acelerarse en la medida que mantengamos el control del virus. Porque si no mantenemos el control del virus, la desaceleración
va a tener que retroceder. Entre 80 y 100 millones de latinoamericanos van a pasar a la pobreza. Va a haber 25 millones de desertores escolares. Es decir, cifras realmente... Y el efecto de esto en la educación, para darle un elemento, va a ser terrible en todos lados. Y particularmente en nuestro continente y en los Estados Unidos. Entonces, creo que nos enfrentamos al reto más grande de la historia de la humanidad en cuanto a lo que tenemos que hacer. Hay mucha gente que piensa de que, bueno, aquí hay que cambiar todo. No, aquí es lo que tenemos que ver qué pasos damos para reconstruir y pensar qué cosas de ajustes estratégicos estamos en capacidad de hacer. Capacidad política, capacidad social, capacidad económica. Y la única forma que el mundo puede salir de esto es para la unidad. Por eso me preocupa lo que está ocurriendo en los Estados Unidos. Gane quien gane en los Estados Unidos va a quedar fraccionado. Nosotros vivimos esa fracción hace 5 años, ¿recuerdan? Calle arriba y calle abajo, bien. El mundo marcha hacia esa velocidad con confrontaciones grandes. Francia, Alemania ayer le dijeron a los Estados Unidos que era ilegal su petición de pedir sanciones contra Irán. Se reagrupa el mundo, se replantea el mundo y nosotros somos parte de ese mundo. A la vuelta vamos a hablar de COVID Panamá, vamos a hablar de las medidas que el gobierno tomó, que es la noticia, algunas cosas que nos preocupan de esa reapertura y algunas cosas que el MINSA debe hacer para asegurarnos que la reapertura económica se haga con la menor traba posible, pero con la mayor eficiencia sanitaria. Yo creo que la gran misión, yo creo que ese es el mensaje que nos toca dar ahora en adelante, es hagamos las cosas bien para no retroceder en esto. Y bien y con eficiencia. Eficiencia en el control y eficiencia en la reapertura, porque reapertura económica con restricciones imposibles de realizar es un engaño. Sí. Si vamos a ver la construcción, veamos para que se abra bien. Aprovechemos la experiencia del sector logístico, cómo tomamos medidas, el gobierno lo sabe porque lo ha operado, que ha operado el sector marítimo panameño, el canal de Panamá y el sector de carga aérea ha operado impecable en medio de la pandemia, nunca cerró, ni nunca tuvo despidos pasivos. Ahí aprendimos una lección. Tenemos que mejorar algunas cosas. Nosotros tenemos que ver qué vamos a hacer con la carga por ferrocarril, que se ha visto afectada. Hay muchas cosas que tenemos que hacer. Encima también, acuérdate por el barco este que estrelló contra el... Y tenemos que acelerar cosas, pero tenemos que... El MINSA tiene que... La construcción es la locomotora clave aquí. La velocidad del MINSA en las últimas semanas con respecto al control del coronavirus tiene que aplicarse a la reapertura. A la vuelta vamos a hablar de todas esas cosas.